La Biblia tiene 7 problemas tan grandes que 2000 años de teología no pudieron arreglar ni uno solo. Y la gente detrás del púlpito ha sabido de cada uno de ellos durante siglos. Los estudiaron en el seminario, los debatieron en privado, escribieron artículos sobre ellos a puertas cerradas. Y después salieron el domingo por la mañana y no te dijeron nada. Eso no fue un accidente, fue una decisión. Decidieron que eras más útil creyendo que sabiendo, más rentable obedeciendo que preguntando, más manejable callado que curioso. Voy a mostrarte las 7. No son opiniones, no son interpretaciones que puedas descartar con fe. Son contradicciones escritas en el texto mismo, tan claras, tan matemáticamente imposibles, tan históricamente comprobables, que una vez que las veas, no vas a poder leer ese libro de la misma manera nunca más. Y cuando termines, vas a entender exactamente por qué nunca las mencionaron desde el púlpito. Porque una conversación honesta sobre cualquiera de ellas termina con una pregunta que la iglesia no puede sobrevivir. Si esta parte está mal, ¿qué más lo está? Si alguna vez estuviste sentado en una banca y sentiste un nudo en el estómago, esa sensación silenciosa de que algo en la historia no encajaba del todo, dime en los comentarios. Solo una palabra: despierto. No por mí, por ti. Porque ese nudo no era duda. Era tu mente haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer. Y hoy vamos a demostrar que tenía razón. Hace 350 años, un joven en Ámsterdam hizo algo imperdonable. Leyó la Torá honestamente. Baruch Spinoza tenía 23 años, apenas un poco más que un muchacho, y había pasado toda su vida dentro de su comunidad judía portuguesa, estudiando, rezando, perteneciendo, hasta que empezó a notar cosas en el texto que nadie a su alrededor estaba dispuesto a discutir. Contradicciones que no se podían explicar, líneas de tiempo que no funcionaban, historias que no tenían sentido si las leías como leerías cualquier otra cosa. Así que lo dijo en voz alta. Y por eso, los líderes de su propia sinagoga se reunieron en una ceremonia formal y lo maldijeron. No es una metáfora, una condena ritualizada. Maldito de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse. Cada plaga de la Torá deseada sobre él. Nadie tenía permiso de hablarle, ni sus amigos, ni su hermana, nadie. Lo borraron de su propia vida mientras todavía respiraba. ¿Qué hizo después de eso? Siguió adelante. Pulía lentes de vidrio para pagar la comida, un trabajo que lentamente destruía sus pulmones. Escribía en secreto. Publicaba de forma anónima porque poner su nombre en su trabajo significaba la muerte. Y pieza por pieza, versículo por versículo, construyó el caso que eventualmente destrozaría los cimientos de la autoridad bíblica. Su método era casi insultante en su simpleza. Lee lo que realmente está escrito. Cuando el texto se contradice, no busques excusas. Cuando las cuentas no cuadran, no lo llames misterio. Cuando la evidencia dice que manos humanas escribieron esto, no finjas que cayó del cielo. Murió a los 44 años, solo, enfermo, pobre. Y con razón en todo. 350 años de evidencia han confirmado cada cosa que encontró. Y la iglesia todavía no puede responderle. Así que déjame mostrarte lo que él vio. Déjame mostrarte lo que han estado escondiendo en el libro que te dijeron que era perfecto. Abre Génesis, la historia de la creación. La has escuchado tantas veces que probablemente podrías recitarla dormido. Dios crea los cielos y la tierra, luz en el día 1, cielo en el día 2, tierra firme y plantas en el día 3, sol, luna y estrellas en el día 4. Regresa. Plantas en el día 3. Sol en el día 4. Cada planta en este planeta sobrevive a través de la fotosíntesis. No es un proceso complicado, es la función más básica de la biología vegetal. La luz solar toca las hojas, se produce energía, la planta vive. Sin luz solar no hay fotosíntesis, no hay vida. Y según Génesis,
Cada planta en la Tierra existió durante un día completo antes de que el Sol existiera. ¿Cómo? El texto no lo dice. Ni siquiera anota el problema. Y si piensas que la luz de Dios del día 1 lo resolvió, eso en realidad lo empeora. Si esa luz era suficiente para las plantas, ¿para qué crear el Sol? ¿Cuál es el sentido de una estrella si la luz ya existe sin ella? No puedes resolver esto sin crear un problema más grande. O la secuencia está mal, o las leyes de la biología están mal. Y como cada planta que has tocado en tu vida necesita luz solar, sabemos cuál de las dos es. Spinoza miró esto y formuló la pregunta que parece obvia ahora, pero era revolucionaria entonces. ¿Y si hay dos historias de la creación diferentes, cosidas en una sola? ¿Y si una tradición decía que Dios hizo la luz primero y otra que Dios hizo el sol primero, y cuando un editor intentó fusionarlas, nació esta secuencia imposible? Exactamente eso fue lo que pasó. Lee Génesis capítulo 2, versículo 4. Comienza una historia de la creación completamente diferente. Orden diferente. Estilo diferente. Nombre diferente para Dios. En el capítulo 1, los humanos vienen al final. En el capítulo 2, el hombre viene primero, luego las plantas, luego los animales, luego la mujer. Dos historias, dos secuencias, ambas incluidas. Ambas supuestamente del mismo autor perfecto que aparentemente olvidó en qué orden hizo las cosas. Los académicos bíblicos tienen nombres para estas fuentes: la fuente sacerdotal y la fuente yavista. Las enseñan en cada seminario acreditado del mundo, pero no te las enseñan a ti. Porque si supieras que son dos historias humanas contradictorias cosidas juntas, empezarías a preguntar qué más en ese libro recibió el mismo tratamiento. Y no pueden tener esa conversación. La historia del diluvio toma el mismo problema y lo empeora. ¿Conoces la versión que te enseñaron? Dios le dice a Noé que traiga 2 de cada animal. Simple, limpio. Excepto que eso no es lo que dice el texto. Génesis capítulo 6, versículo 19 dice, 2 de cada animal. Bien, pero Génesis capítulo 7, versículo 2, solo 14 versículos después, dice, 7 parejas de cada animal limpio y una pareja de cada impuro. ¿Qué instrucción dio Dios? ¿2 de cada uno? ¿O 14 de algunos y 2 de otros? Ambas órdenes están ahí, en el mismo libro, supuestamente del mismo Dios, al mismo hombre. Las dos no pueden estar bien. Y la línea temporal está igual de rota. Génesis capítulo 7, versículo 12, dice que llovió durante 40 días y 40 noches. Pero el capítulo 7, versículo 24, dice que las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. ¿Cuál es? ¿40 o 150? Versículos diferentes, números diferentes, misma historia. Porque nunca fue una sola historia. Eran dos, escritas por diferentes comunidades en diferentes siglos. Y el editor que las combinó dejó ambas versiones, contradicciones incluidas, asumiendo que nadie leería con suficiente atención para notarlo. Si esa incomodidad que estás sintiendo ahora te suena familiar, debería. Es la misma incomodidad que sentiste de niño cuando la maestra de la escuela dominical pasó por encima de los detalles. Tenías razón en sentirla entonces. Tienes razón en sentirla ahora. Y esto lo hace peor. La historia del diluvio ni siquiera es original. La epopeya de Gilgamesh, escrita en tablillas de arcilla en Mesopotamia al menos 1000 años antes del Génesis, cuenta la historia de un hombre llamado Utnapishtim, que construye un barco para sobrevivir un diluvio enviado por los dioses. Trae a su familia, trae animales, envía pájaros para verificar si hay tierra seca. Ofrece un sacrificio cuando las aguas bajan. ¿Te suena? La estructura es idéntica. Los detalles se superponen con tanta precisión que el préstamo es innegable. Los escribas hebreos tomaron un mito mesopotámico conocido, cambiaron los nombres, reemplazaron un panteón de dioses por uno solo, y te dijeron que era una revelación divina única. La iglesia sabe sobre las tablillas de Gilgamesh desde 1872. 150 años. No lo mencionan desde el púlpito. No lo traen a colación en el estudio bíblico. Necesitan que pienses que esta historia es original porque la originalidad es lo único que separa la escritura sagrada de la mitología prestada.
Los 10 mandamientos llevan las mismas huellas. Los memorizaste, los has visto tallados en paredes de tribunales. Dios los escribió en tablas de piedra y se los entregó a Moisés en la montaña. Excepto que Dios aparentemente los escribió 2 veces, y las 2 versiones no coinciden. Éxodo capítulo 20 te da la lista famosa: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Después Moisés rompe las tablas. En Éxodo capítulo 34, Dios escribe un nuevo juego. Y la segunda lista incluye mandamientos sobre no cocinar un cabrito en la leche de su madre, sobre celebrar festivales específicos, sobre ofrecer los primogénitos del ganado. Leyes completamente diferentes. Y el texto específicamente llama a este segundo juego los 10 mandamientos, y dice que Dios los escribió en las tablas. Entonces, ¿cuál versión es la verdadera? ¿Las leyes morales que memorizaste o las leyes rituales que el texto en realidad llama los 10 mandamientos? No puedes tener ambas. Y Deuteronomio capítulo 5 agrega una tercera versión con otra diferencia más. Una razón completamente diferente para el mandamiento del sábado. En Éxodo, descansas porque Dios descansó después de la creación. En Deuteronomio, descansas porque fueron esclavos en Egipto. Mismo mandamiento, 2 razones diferentes. Ambas supuestamente dichas por el mismo Dios. Autores humanos diferentes, con prioridades diferentes, escribieron versiones diferentes. Esa es la única explicación que funciona. Spinoza lo vio inmediatamente. Las leyes no bajaron una sola vez de una montaña. Evolucionaron a lo largo de siglos, escritas por comunidades con preocupaciones diferentes. Y cuando los editores intentaron fusionarlas en un solo texto, las contradicciones se quedaron. Y el hombre que supuestamente recibió esos mandamientos, Moisés, no escribió los libros que se le atribuyen. Lo sabemos con absoluta certeza porque esos libros describen su muerte. Deuteronomio capítulo 34 te dice que Moisés subió al monte Nebo, vio la tierra prometida desde lejos, murió y fue enterrado en una tumba sin nombre. El texto agrega que nadie sabe dónde está su tumba, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esa frase requiere que alguien escriba mucho tiempo después del evento, mirando hacia atrás en el tiempo. Moisés no pudo escribir eso. Alguien que vivió siglos después lo hizo. Y no es solo el final. La Torá se refiere a la tierra al este del Jordán como al otro lado del Jordán. La perspectiva de alguien que vive en el lado oeste, en Canaán. Moisés murió en el lado este. Nunca cruzó. No llamaría a su propia ubicación el otro lado. Hay nombres de ciudades que no existían en su tiempo, preferencias a reinos que no se fundarían hasta siglos después. Los rasgos lingüísticos de periodos posteriores del hebreo. Cada uno de estos es una huella digital dejada por un escritor que vivió mucho después de Moisés y escribió mirando hacia atrás. Spinoza los catalogó metódicamente. Tenía 23 años cuando empezó. La Academia Moderna ha confirmado cada uno. La Torá fue compilada siglos después de Moisés, a partir de múltiples fuentes, por editores anónimos, que preservaron tradiciones contradictorias. Esto se enseña en cada seminario del planeta. No se te enseña a ti. Porque si Moisés no escribió la Torá, toda la cadena de autoría divina, Dios a Moisés, al texto, a la iglesia, a ti, se rompe. La quinta es la más difícil de digerir. El libro de Josué describe a Dios ordenando genocidio, aniquilación total. Hombres, mujeres, niños, bebés, ganado, todo lo que respira. Ciudad tras ciudad, Jericó, Jai, 5 reinos en un solo día. Todos destruidos por orden directa de Dios. O esto sucedió y el Dios de la Biblia aprueba matar bebés. O no sucedió y la Biblia pone órdenes genocidas en la boca de Dios que Él nunca dio. La Iglesia eligió la opción 1 durante siglos. Construyeron teología alrededor de por qué matar niños es aceptable cuando Dios lo ordena. Pero la arqueología eligió la opción 2. Hemos excavado los sitios. Jericó ni siquiera estaba habitada durante el periodo en que Josué supuestamente la conquistó. No había muros que derribar. No había ciudad que destruir. La conquista descrita en Josué no es histórica.
Las historias fueron escritas siglos después por escribas que necesitaban propaganda, narrativas sobre devoción total a Yahvé, separación total de los extraños, obediencia total. Inventaron órdenes genocidas y las pusieron en la boca de Dios para servir una agenda política. Y la Iglesia no puede admitir esto, porque admitir que Josué es ficción abre la pregunta que más temen. ¿Qué más lo es? La sexta construyó un imperio sobre un error de traducción. Isaías capítulo 7, versículo 14. El versículo que los cristianos usan para probar que Jesús fue predicho siglos antes. Una virgen concebirá. Excepto que la palabra hebrea es alma. Significa mujer joven, no virgen. Hay una palabra hebrea para virgen, betulá. Isaías no la usó. Dijo mujer joven. Las mujeres jóvenes tienen bebés. Eso no es un milagro, es biología. Cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego alrededor de 200 años antes de la era común, los traductores eligieron la palabra partenos, que puede significar virgen. Los autores de los evangelios, trabajando con textos griegos, leyeron virgen y construyeron toda su narrativa del nacimiento alrededor de eso. Pero en el hebreo original no hay profecía de nacimiento virginal, y el contexto lo deja aún más claro. Isaías estaba hablando de su propio tiempo, de una crisis política que enfrentaba el rey Acaz, de un niño que nacería antes de que la amenaza actual terminara, no de un Mesías 500 años en el futuro. La Iglesia lo sabe, los académicos hebreos saben lo que alma significa, pero siguen traduciéndola como virgen porque si este texto de prueba cae, toda la estructura de la profecía mesiánica se derrumba con él. Spinoza leía hebreo, detectó esto, lo señaló, y por notar lo que las palabras realmente dicen, lo llamaron hereje. La séptima es sobre ti, no sobre textos antiguos o lenguas muertas, sobre lo que te dijeron de la persona que eres. Te dijeron que naciste roto, nacido cargando la culpa de algo que otra persona hizo en un jardín que nunca existió. Te dijeron que desde tu primer aliento merecías castigo, que sin sus rituales, su doctrina, su intervención, estabas perdido. Esta es la doctrina del pecado original, y no está en el Antiguo Testamento. No está en Génesis. La historia de Adán y Eva no dice que su pecado se transfirió a cada ser humano que viviría jamás. Esa idea fue inventada por Agustín en el siglo IV, y estaba basada en una mala lectura de las cartas de Pablo. Pero olvídate de la teología por un segundo. Mira lo que esta doctrina realmente hace. Si naces roto y solo la Iglesia tiene la solución, necesitas a la Iglesia. Si naces culpable y solo sus rituales pueden limpiarte, necesitas sus rituales. Si naces condenado y solo su doctrina puede salvarte, necesitas su doctrina. Todo el sistema está construido para crear un problema que solo ellos pueden resolver. Y el problema eres tú. Te enseñaron a verte como caído, corrupto, vergonzoso. Y entonces te ofrecieron alivio de la misma vergüenza que ellos instalaron. Eso no es salvación. Eso es una extorsión. Y lleva funcionando 2000 años. Esto es lo que Spinoza vio antes de que nadie más tuviera el valor de decirlo. No solo las contradicciones, la máquina detrás de las contradicciones. Cada mentira sirve al mismo propósito. Cada imposibilidad dejada en el texto hace el mismo trabajo. Una población entrenada para creer cosas imposibles aceptará demandas imposibles. Una persona que cree que está rota le pagará a cualquiera que afirme tener el pegamento. Las mentiras individuales son suficientemente malas, pero el sistema que las produce, que las mantiene, las protege, castiga a cualquiera que las señale. Ese es el verdadero crimen. Y sigue funcionando. Diferentes edificios, diferente tecnología, la misma arquitectura de control. El seminario enseña las contradicciones el lunes y las esconde el domingo. El sacerdote que sabe sobre la fuente sacerdotal y la fuente yavista
Se para en el altar y te dice que Génesis es la palabra perfecta de Dios. No son ignorantes, son estratégicos. Y la estrategia ha funcionado durante 2 milenios. Pero no contigo. Ya no. Cada una de esas 7 mentiras estaba en el texto toda tu vida, esperando a que miraras con suficiente atención. Y la duda que cargaste, ese nudo en el estómago durante la comunión, esa pregunta que hiciste de niño y por la que te avergonzaron, esa sensación silenciosa de que algo no encajaba, eso no era debilidad, era tu inteligencia funcionando exactamente como debía. Notaste lo que ellos esperaban que no vieras. Sentiste lo que te entrenaron para reprimir. Y tenías razón. Siempre tuviste razón. No necesitas su permiso para leer críticamente. No necesitas su perdón por pensar. No necesitas elegir entre honestidad y sentido. El sentido nunca estuvo en las contradicciones. Nunca estuvo en las historias imposibles. Estaba en ti, en tu capacidad de mirar la evidencia y seguirla donde te lleve, incluso cuando te lleva lejos de lo que te enseñaron. Spinoza pagó todo para asegurarse de que pudieras tener este momento. Su comunidad, su familia, su salud, su vida. Pulió lentes hasta que sus pulmones colapsaron a los 44, porque creía que tu derecho a pensar con claridad importaba más que su derecho a pertenecer. 350 años después, la evidencia le ha dado la razón en cada cosa, y la Iglesia todavía no puede responderle. No porque no lo hayan intentado, porque no hay respuesta que preserve la mentira. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas 7 te golpeó más fuerte? ¿Cuál ya sospechabas? ¿Y cuál escuchaste por primera vez hoy? Quiero saber qué aterrizó, porque cada persona que ve esto está en un punto diferente del mismo camino. Si esto te dio aunque sea un momento de libertad de la culpa que has cargado durante años, envíalo a alguien que lo necesite. No por mí, por ellos. Alguien en tu vida todavía está sentado en esa banca con ese nudo en el estómago, Pensando que algo está mal con ellos. Muéstrale que nunca fueron ellos. Siempre fue la historia. Y si quieres seguir adelante, si quieres ver qué más se esconde en el libro que te dijeron que era sagrado, suscríbete. Porque Spinoza empezó algo hace 350 años que intentaron enterrar. Este canal existe para terminarlo. Un caso a la vez, una mentira a la vez. Hasta que la última esté sobre la mesa donde puedas verla. Tuvieron 2000 años para explicar estas 7 mentiras. No pudieron. Ahora sabes por qué.